Hoy estamos aquí para hablar sobre por qué ArchiCAD es la mejor herramienta BIM del mercado. Cuando pensamos en los desafíos BIM, eh, una de las primeras cosas que uno se encuentra es el tema de la implementación. Y con esto estoy pensando en que voy a utilizar ArchiCAD para para cambiar desde un sistema 2D, como podría ser AutoCAD, y necesito desarrollar el proyecto utilizando metodologías BIM. O por otra parte, que me estoy cambiando a otro sistema BIM a uno mejor. Básicamente, el problema es cuánto tiempo me demoro en hacerme productivo, dejando mis antiguos sistemas y poder desarrollar un proyecto utilizando BIM. Luego, ¿cómo desarrollo un modelo consistente en todas las fases del proyecto? En esto estoy pensando en los típicos flujos de trabajo que existen actualmente, donde se desarrollan modelos de masas, por ejemplo, con software como SketchUp, que es una muy buena herramienta para este tipo de actividades, pero luego esa información pasa a un modelo o un dibujo CAD, ¿cierto?, donde se documenta, y en realidad en cada fase o en cada paso de un software a otro hay retrabajo, lo cual implica que no estoy siendo productivo. Luego, la administración de grandes, complejos modelos de edificios. Con esto, lo que estoy pensando es que en la medida en que un proyecto se complejiza o crece, el hardware empieza a experimentar grandes cargas de uso. Y habitualmente sucede que el proyecto que comencé utilizando una tecnología BIM puede llegar a medio camino, básicamente porque el hardware que tengo no es capaz de levantar toda la información que le estoy agregando a mi modelo en las distintas fases de desarrollo. Luego la documentación. Esa es la parte fea de todos los procesos de diseño, donde tengo que comenzar a sacar planos que habitualmente se utilizan para solicitud de permisos en las municipalidades o en las representaciones de gobierno, y también para construcción, obviamente. Enseguida, un modelo de edificio que permita la toma de decisiones. O sea, yo puedo trabajar con software 3D, pero cuando tengo que tomar decisiones, mi software BIM me ayuda a tomar decisiones, me ayuda a saber cuánto vale cada fase de diseño o que realmente me asista en ciertos problemas que voy teniendo. Y por último, la colaboración, que es básicamente la parte más elevada en cuanto a una implementación BIM. Cómo intercambio datos con mis especialistas o con distintos organismos que requieran entender qué estoy diseñando. Todo esto que vemos acá se asocia con las distintas fases de diseño de un proyecto, que son diseño esquemático, el desarrollo del diseño y después el desarrollo de la documentación constructiva. Entonces, ahí es donde estos son los desafíos que tengo y veremos ahora cómo ArchiCAD se para frente a esos desafíos y logra superarlos. Lo primero es implementación. Y acá estamos viendo un press release de una firma brasileña que se llama Fernández Arquitectos, que ha diseñado algunos proyectos muy interesantes de estadios y donde su fundador, ¿cierto?, Daniel Hop Fernández, declara que luego de 3 días de entrenamiento básico y 4 días de trabajo, solamente 2 arquitectos lograron desarrollar un proyecto completo utilizando ArchiCAD sin, eh, o sea, recién enfrentándose a una herramienta que para ellos era nueva, prácticamente nueva. Ahora, lo interesante de esta firma, que es uno de los logros más importantes de Graphisoft Brasil, es que ellos pasaron de otro sistema BIM a ArchiCAD y lograron mantenerse productivos muy poco tiempo. Otro ejemplo de implementación exitosa es esta oficina de unos jóvenes arquitectos chilenos, 4 personas en realidad, que se llama ArchIdea, que decidieron utilizar ArchiCAD luego de analizar todas las herramientas BIM que habían en el mercado y diseñaron este edificio de 6.000 metros cuadrados, que es una municipalidad, utilizando ArchiCAD y desarrollando todas las especialidades en ArchiCAD. Incluso extrajeron información de carga de uso para asociarlo a los sistemas MEP y diseñar esto
diseñar estos sistemas de acuerdo a las necesidades reales del edificio. Entonces ellos, en un mes de trabajo o de implementación, y luego en 3 meses de desarrollo de proyecto, lograron el resultado que ustedes ven aquí. Ahora, eso no es casual. Tiene relación con los valores permanentes de ArchiCAD. Acá voy a saltar un poco algunas cosas, pero es importante que lo tengamos claro. ArchiCAD es una solución de arquitectura, que también puede ser aplicada a construcción e ingeniería, como tenemos algunos ejemplos entre nuestros clientes. Cuando se dice arquitectura, en rigor a lo que se refiere es que es una herramienta que permite mejorar el diseño y ayuda en la etapa de diseño. Luego, ArchiCAD tiene un foco en el rendimiento. Pensemos en que ArchiCAD hace 32 años era una herramienta que corría sobre unos equipos bastante rudimentarios y ya en esa época era 3D. Por lo tanto, siempre ha tenido un foco esencial en que esa información 3D se pueda mostrar y que el usuario pueda interactuar con el edificio sin grandes dificultades. Intuitividad. Esa es una de las cosas que yo creo que es clave a la hora de implementar. ArchiCAD es una herramienta que está centrada en que cada proceso que necesito realizar se realice con la menor cantidad de clics posible y de la manera más lógica que la herramienta permite. A eso se refiere con intuitividad. Y finalmente, colaboración, que hablaremos en un par de minutos más sobre esto. Modelo consistente. ¿A qué me refiero con modelo consistente? A un modelo que desde la etapa temprana de concepción, donde estoy pensando en un modelo masas, hasta la etapa de construcción, es un mismo modelo. No genero archivos distintos, no uso aplicaciones distintas, sino que la misma aplicación me permite pasar de el Level of Development 100, acá estamos haciendo referencia al estándar americano, donde se definen 5 niveles de desarrollo, donde el LOD 100 se refiere a un modelo masa, luego el LOD 200 son componentes genéricos sin mucha definición, y así voy pasando y agregando más información a un modelo. Entonces, ¿cómo ArchiCAD me permite en un solo archivo, digamos, pasar por todas estas etapas sin perder tiempo? Eso es lo que veremos ahora. Entonces, vamos a abrir este archivo. Este archivo es un modelo bastante sencillo, que básicamente es una volumetría. Nada muy sofisticado que digamos, porque en rigor estoy en etapa temprana de diseño. Pensemos que esto podría ser un LOD 200. ¿Ok? Vamos a la planta. Yo he creado, utilizando las guías permanentes, un trazado de referencia que me permite definir cuál es el contorno de mi edificio, cuál es el espacio que puedo ocupar y que probablemente si crezco hacia afuera voy a estar rompiendo algunas normativas locales. Entonces este modelo, si seleccionamos cualquiera de estos elementos, tiene solamente definida una función estructural y una posición exterior, básicamente para poder seleccionar rápidamente los elementos en esta vista 3D. Entonces, una vez que yo tengo la volumetría decidida, quiero empezar a definir cómo van a ser los materiales asociados a este elemento. Ya dijimos que esto es un hormigón armado estructural muy sencillo. La losa está usando, o el forjado está utilizando el mismo material. Y ahora yo quiero empezar a definir cómo se va a ver en definitiva. Así que lo que voy a hacer es decirle a ArchiCAD que seleccione todos los elementos muro que tengan una posición exterior y que además tengan un compromiso estructural asociado o una función estructural que es un elemento de carga. ¿Ok? Voy a seleccionar todos estos elementos y rápidamente vamos a seleccionar un compuesto que en este caso va a ser un muro de hormigón armado con un enchape de ladrillo que va a lucir así. Entonces, en un solo clic he pasado de un LOD 200 a un LOD 300 o tal vez 400, donde ya tengo distintas capas asociadas a mi edificio. Luego, nuevamente en 3D, voy a seleccionar los elementos de carga interior que van a utilizar otro compuesto que va a ser un
hormigón armado con un enlucido yeso solamente por una cara. Y seguimos con los elementos sin carga, que al menos en Chile les llamamos tabiquería, pero son elementos como drywall, ¿cierto? Hechos de placas de yeso cartón y estructura de metálica ligera. Y esos elementos los vamos a cambiar por un drywall, ¿cierto? Con placas de yeso cartón. Una vez que hago ese cambio, vamos a la planta, vamos a hacer un zoom en este sector y ya tengo definido un modelo que puede perfectamente ser un modelo constructivo. ¿Qué me falta? Me falta las losas, así que vamos a ir a la vista 3D y vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a seleccionar todas las losas interiores, o los forjados más bien, que son elementos de carga en todo caso. Y las vamos a modificar por un compuesto que está compuesto, valga la redundancia, por un solo hormigón más aislamiento más un piso flotante. De madera superpuesta. ¿Ok? Vamos a seleccionar esta de acá abajo y va a ser una losa contra terreno. Y finalmente seleccionaremos todos los forjados que son exteriores y que son elementos de carga. Esa no la queremos porque la cambiamos y vamos a aplicarle un compuesto que va a ser nuevamente un solo hormigón con baldosa externa. Y así es como queda el modelo. Vamos a ir a la planta y vamos a ver cómo está funcionando esto en sección, porque hay un par de herramientas que me interesa que veamos y que nos van a ayudar a hacer este traspaso exitoso de un LOD 200 a un 400 o 500. Vamos a abrir esta sección y nos vamos a dar cuenta de que estos cambios hasta el momento tienen algunos problemas. Si bien en planta no se ha modificado el tamaño exterior del edificio, por lo tanto estoy cumpliendo con la normativa local, digamos, en sección tenemos algunos problemas. De hecho, los muros no están llegando a la losa o al forjado, sino que están partiendo sobre el piso flotante, lo cual es un error. Obviamente tenemos una herramienta para corregir eso. Vamos a seleccionar nuevamente todos los muros de carga. En este caso vamos a eliminar el criterio de exterior y vamos a dejar solamente los elementos de carga. En edición, yo tengo una herramienta que es reformar, ajustar elementos a forjado. Esta herramienta me va a permitir hacer un traspaso eficiente desde el nivel de detalle que es básico, ¿cierto?, a un nivel de detalle más avanzado. ¿Ok? Volvemos a esto y en la sección dada la inteligencia de los building materials o de los materiales constructivos, tenemos resueltas las intersecciones entre todos los elementos. ¿Qué me falta? Los elementos de tabique. De hecho, acá voy a desactivar el grosor real de línea para que el tabique está sobre el piso flotante o sobre la madera, lo cual es un error. Por lo tanto, nuevamente en la vista 3D vamos a seleccionar los elementos sin carga interiores y vamos a utilizar el mismo comando que me va a permitir hacer este ajuste a los forjados. De vuelta a nuestra sección. El tabique está encontrando la sobrelosa, que es la capa que me permite nivelar la losa en caso que no haya quedado muy recta, muy nivelada. Entonces resolví todo ese detalle. Ahora, ¿qué cosa sigue? Suponiendo que este modelo lo quiero traspasar al ingenio estructural, cuando yo lo tracé, dada mi aproximación inicial a diseño, yo definí la línea de referencia por el lado exterior. Y ahora necesito trazar los ejes por el núcleo estructural. No me sirve, por ejemplo, acá vamos a acotar el ancho del muro, 25 centímetros. El eje no va a pasar en 12,5 centímetros, sino que pasa a una distancia que no es esa la distancia real, la verdad, porque
tenemos 7 centímetros de revestimiento más 20 centímetros de ancho de la parte estructural, así que quiero hacer un cambio y definir todos los elementos estructurales trazados por el eje del núcleo. Y obviamente tenemos una herramienta para solucionar eso. Vamos a ir a la vista 3D, vamos a seleccionar todos los elementos de carga y vamos a pedirle ArchiCAD en edición, línea de plano y referencia, que queremos modificar la línea de referencia del muro. No quiero cara exterior porque es como estoy ahora. No quiero centrar en relación al ancho del muro, lo que yo quiero es que esté en el centro del núcleo. Porque básicamente eso es lo que al ingeniero estructural le interesa. Al menos en Chile es muy importante el tema de los terremotos. ¿Ok? Vamos a la planta. Y ahora tenemos la distancia en que va el elemento. Vamos a eliminar esta pequeña dimensión y vamos a trazar los ejes. Para eso usaremos las guías temporales y vamos a trazar un eje que va desde aquí hasta tal vez acá arriba, completamente vertical. Ahí está el primer eje. Ahora vamos a poner un eje en ese elemento estructural, misma lógica. Rastreo, rastreo, rastreo. Busco ese punto y tengo definido el eje nuevamente. Y llegamos hasta acá arriba. Ahora este es un proceso reiterativo. No tiene sentido estar molando cada eje. Solamente me interesa que tengamos claro que tengo herramientas que me permiten hacer ese proceso más eficiente sin necesidad de estar dibujando líneas, por ejemplo. Y que también al final de este ejercicio voy a tener medidas que no van a ser tan precisas como las que probablemente tracé exteriormente. De hecho, acá los ejes están a unas distancias más o menos extrañas. 5 metros 80, 2 metros 96, que son las... Tal vez yo dije 3 metros y aquí 6 metros, pero al producir este ajuste de ejes voy a tener otras medidas. Entonces, luego de todo este ejercicio, tengo un modelo que también en sección me permite tener los niveles de terminación de obra gruesa, ¿cierto? Y el nivel de terminación de arquitectura. Lo cual siempre es un dolor de cabeza, al menos para el ingeniero estructural, de interpretar cuando se trata de un diseño arquitectónico. Entonces, pasé de manera muy eficiente de un modelo LOD 200 a un modelo LOD 500 o 400, utilizando el mismo archivo con el que inicié mi diseño. Volvemos a nuestra presentación. ¿Qué hay del manejo de datos? Recordemos que el software siempre tiene limitaciones y no puedo modelar todo a escala 1 a 1, al menos en estos días. Acá el edificio que estamos viendo es el edificio David Hockney de Von Bryan Architects, un edificio de 125.000 metros cuadrados aproximadamente, que si a ustedes les interesa revisar información con respecto al proyecto, es un case study de Building Smart. Ahí está el link, lo pueden encontrar, es un link público como case study. ¿Y qué es lo interesante de este edificio? Este es un edificio que, aparte del tamaño que es más o menos grande, tenemos una cantidad de polígonos que son 6 millones aproximadamente. Es un edificio que tiene bastante información. ¿Cómo se comporta ArchiCAD con este tipo de edificios? Bastante bien. De hecho, vamos a ir acá al modelo del edificio. Este es el modelo. O sea, ahí están los distintos elementos que componen el edificio. Y lo que vamos a hacer es activar la navegación. ArchiCAD 19 tuvo toda una reingeniería con respecto al motor OpenGL que hace que la navegación sea bastante fluida. Yo puedo recorrer el proyecto y entender mi diseño rápidamente. Es una de las cosas que comentábamos que para ArchiCAD es fundamental y que es una herramienta de diseño. Aparte de eso,
Puedo cambiar a una perspectiva general, por ejemplo, y ver el modelo bastante rápido. No es poca información la que hay aquí puesta. Es el edificio completo prácticamente. Y ArchiCAD se mueve sin problemas. Incluso pensando que tengo varias sesiones de ArchiCAD abiertas en este momento. ¿Ok? Entonces, luego de esto, como les comentaba, este es un edificio que tiene al menos 6 millones de polígonos. Es un edificio bastante grande y complejo. Con este add-in que ustedes pueden descargar de la página web de Graphisoft y que les recomiendo hacerlo, que se llama contabilizado polígonos, ustedes pueden saber cuántos polígonos hay en un modelo. En particular, si miramos este modelo, hay al menos un 90% de polígonos asociados a los objetos de biblioteca. Pensemos que también esto se relaciona un poco con lo que conversamos hace un momento, y es que yo en etapas tempranas de diseño necesito aprobación por parte del cliente. Y en ese sentido, es necesario que ponga quizás 300 sillas como objetos de biblioteca con mucho detalle para que mi cliente tenga claridad con respecto a mi diseño. Esa cantidad de objetos, o esta silla, al menos silla 0619, cuenta del 29% de polígonos que existen en el modelo. Si yo en etapas ya posteriores de diseño, cuando la visualización no es tan relevante, básicamente porque estoy pasando documentación o tal vez estoy planeando el Facilities Management de mi edificio, esos objetos los puedo convertir en, o los puedo hacer desaparecer del 3D, pero que sigan existiendo asociados a cada zona como elementos 2D, que se visualizan en planta, pero en 3D no es necesario ya. Haciendo ese ejercicio, con esta misma herramienta de contabilizado polígonos, bajo la cantidad de polígonos a 4 millones. Lo cual implica que mi modelo se va a seguir moviendo de una manera bastante eficiente, sin perder la cantidad de información asociada al edificio. El manejo de datos no solamente no termina acá con estas herramientas o add-in que nos puede ayudar a optimizar el modelo, sino que también con el manejo de datos a nivel de archivo. Se ha dicho que BIM es un mito de que solamente se trabaja en un solo archivo. La verdad es que el solo archivo no siempre es la mejor solución. En este caso, ArchiCAD puede extraer de la base de datos del edificio virtual todas las vistas, estas son queries básicamente, vistas de planta, sección, detalle, etc. Y luego documentar en un libro de layout, en el layout book, ¿cierto? Poner estas vistas y armar todo en un solo archivo. Pero esto está limitado al tamaño del proyecto y en general 200 o 300 megas es un tamaño razonable, pero cuando empieza a crecer un poco más el proyecto, se empieza a complejizar, tengo que tomar otras decisiones. Que ArchiCAD permite hacerlo. De hecho, acá el segundo nivel de peso de archivo, yo tengo un archivo de modelo donde nuevamente extraigo la información de la base de datos como plantas, secciones, detalles, vistas 3D, y esa información luego la puedo documentar en otro archivo que está separado de este, pero que obviamente mantiene un vínculo y que en rigor lo que me va a permitir es ahorrar los tiempos de regeneración en el archivo de documentación cuando actualice las vistas. Un archivo de documentación que es un PLN donde solamente tengo llamadas a estas vistas. Eso es cuando el archivo ya está en 1 GB probablemente, o 1,5 GB. Cuando esto sigue creciendo, tengo una tercera alternativa. No vamos a mencionar de que en realidad yo puedo también optimizar el desarrollo del modelo utilizando módulos que vinculen partes repetitivas del diseño al proyecto. Acá tengo una tercera topología donde desde el edificio virtual, desde las vistas, publico archivos PMK. Las personas que son antiguas en ArchiCAD probablemente reconocerán el formato asociado a PlotMaker. Estoy pensando en ArchiCAD 7 probablemente. ArchiCAD 8 creo que dejó de desaparecer. Desapareció más bien. Estos archivos PMK se actualizan manualmente y acá obviamente tengo que definir un BIM Execution Plan para definir qué tan regularmente se van a actualizar estos archivos, para que después genere un archivo de documentación que va a cargar estos archivos PMK y la actualización va a ser automática. Entonces,
puedo probar distintas topologías que van a impedir que en algún momento de desarrollo del proyecto yo tenga que degradar la información y tal vez trabajar en flujos 2D para poder desarrollar el proyecto y no perder todo el trabajo que he hecho. ¿Qué hay de documentación? ArchiCAD en el publicador de proyecto, o más bien en el mapa de proyecto, tiene 4 etapas bien definidas. Una, el mapa del proyecto, donde yo voy a definir todas las vistas que necesito para entender mi diseño, ¿cierto? Luego, el mapa de vistas, que van a ser los dibujos que yo voy a publicar, o que tal vez son dibujos que me van a ahorrar un poco de tiempo definiendo ciertas vistas personalizadas. El mapa de vistas es un filtrado de lo que tengo en el mapa de proyecto. Y luego, esas vistas son publicadas en el libro Layouts y se van poniendo en cada lámina de manera muy rápida. Finalmente, el publicador me permite generar los entregables de mi diseño. Y estoy pensando en láminas impresas, estoy pensando en archivos PDFs, estoy pensando en archivos DWG, IFC, BIMEX, cualquier formato que requiera entregar a un mandante o a los distintos colaboradores de mi proyecto. ¿Cómo funciona eso? Acá nos vamos a ir a un archivo de documentación, que es básicamente un avance del modelo que estábamos viendo hace un momento. Un archivo bastante sencillo, no tiene ninguna complejidad. ¿Ok? Donde en la planta del primer piso yo estoy desarrollando un modelo que en este momento es con muros negros, esta escala 1:100, y pensemos que es un modelo esquemático, ¿ya? Un modelo de estudio. Todavía no me interesa empezar a documentarlo con tanto detalle. Ese mismo archivo, que en este caso lo tengo separado como diseño esquemático, si me voy al desarrollo del diseño, va a verse así, que es lo que hace un momento revisábamos. Las zonas son los mismos objetos que se están mostrando de distinta manera. El objeto zona es lo suficientemente inteligente para mostrar más o menos información en las distintas escalas que yo decido generar. Y obviamente, por ejemplo, este tipo de representación con distintas capas no es aceptable en Chile o en general genera confusión. Puedo generar una documentación oficial que va a ser simplemente 2 líneas definiendo un muro. Entonces, el mismo modelo que estoy usando en todo el proyecto me permite hacer distintas vistas de la misma planta. Ahora, ¿cómo funciona eso a nivel de documentación? Voy a ir al libro de Layouts, voy a abrir una lámina, y aquí es donde yo empiezo a generar el proceso de documentación. Ahora, no está más mencionar que estas vistas no son gratuitas, son parte de una definición que tiene que ver con combinaciones de capas, con escala, con la visualización de estructura, un conjunto de plumas asociados, opciones de vista modelo, que son distintas maneras de mostrar la información que tengo en este modelo virtual, o en este edificio virtual. Entonces, vuelvo a mi lámina y lo que voy a hacer ahora es simplemente arrastrar una vista. Esa vista se mueve dentro del libro, el área azul es el área de impresión, y luego, por ejemplo, puedo traer estas otras dos que son comparativas, para ver cómo se ven, la de diseño, desarrollo del diseño y la de documentación. Acá lo que se está visualizando es más de lo que alcanza la lámina, así que voy a seleccionar esto, encajar el marco de dibujo, y aparte voy a pedirle que me muestre un título, que va a ser el nombre que aparece, con que están identificadas cada una de las vistas. Y ahora simplemente muevo a la posición correcta. Entonces, con el mismo archivo, bien, tengo distintos niveles de representación para la misma planta. Así es como funciona la documentación en ArchiCAD. Bastante sencillo, y si sigo el flujo de trabajo, nunca tendré problema. Estas vistas no están congeladas, cualquier cambio que yo haga a nivel de edición se va a ver reflejado en estas vistas.
Luego, volvamos a nuestra presentación. ¿Qué pasa con el modelo BIM? Acá tengo dos definiciones. Una que es un modelo científico y una maqueta. Un modelo científico, que en realidad es lo que creo que tiene más relación con BIM, es un modelo que permite determinar un resultado final a partir de unos datos de entrada. Cuando yo diseño con una aplicación BIM como ArchiCAD, lo que estoy haciendo es ingresar datos, que obviamente tiene una representación geométrica, pero son datos. Una maqueta arquitectónica es una representación física a escala reducida de una edificación, proyecto urbano o partes del mismo. En ese sentido, he escuchado a personas que de repente trabajan en ArchiCAD y hablan de la maqueta. Un modelo no es lo mismo que una maqueta arquitectónica. A la maqueta no le puedo hacer preguntas. A un modelo BIM sí le puedo hacer preguntas. ¿Cómo le puedo hacer preguntas? En ArchiCAD existen los listados de elementos, listados de componentes y listados de superficie. ¿Qué son esas cosas? Son básicamente consultas a la base de datos del edificio virtual. Una query, en términos de... Vamos a ver que si vamos a este modelo de documentación que teníamos acá, yo tengo definido acá algunos esquemas. Por ejemplo, tengo un inventario de zonas, donde tengo las zonas y los objetos asociados a esas zonas. Por otra parte, tengo un inventario de objetos, donde puedo ver en cada piso, asociado a cada zona, qué objetos están presentes en ella. Y tal como vimos hace un par de minutos, yo puedo seleccionar esto y verlo, por ejemplo, en planta. ¿A qué se refiere? Esta consulta que estoy haciendo no está muerta. La verdad que es una consulta viva. De hecho, si voy al primer piso y selecciono algunos de estos elementos, por ejemplo, y los duplico y los pongo en esta zona, que es la de Showrooms, cuando vaya al inventario de objetos, va a aparecer que en el Showroom hay 4 objetos de este tipo. Eso es una opción que me permite mantener un inventario de todos los objetos. A esto le podría asociar precios, etcétera, etcétera, como hemos visto en las sesiones anteriores. Luego de eso, también tengo otras herramientas. En este caso hemos visto el listado de elementos. El listado de componentes lo que hace es listar los componentes por capa. Se fijan acá. Tengo la estructura de los forjados y el volumen asociado a cada uno de los materiales constructivos asociados a él. Entonces, esa es la información que una maqueta no me puede dar. Una maqueta es un modelo de cartón sin mucha inteligencia. Bastante práctica para efectos de diseño, pero para efectos de BIM no tiene mucha utilidad. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Tengo listados de superficie, que son nuevos en ArchiCAD 19 y que en realidad tienen un potencial tremendo. Acá tengo el listado de superficie, pero les voy a mostrar cómo funciona en este archivo. Este es un archivo bastante sencillo y es así básicamente porque me interesa que las cantidades sean sencillas y puedan ver cuál es el efecto de las modificaciones que voy a hacer en el modelo de manera bastante sencilla. Este es el modelo. Y lo que yo tengo acá es un muro que tiene un revestimiento que puede ser un revestimiento costoso, por ejemplo, con piezas de cerámica grandes que en realidad no puedo darme el lujo de perder despuntes. Entonces, esta es una superficie interna que mide 2,75 m por 2 metros. Y el área expuesta son 5,50 m, que es la multiplicación de estos dos. Y el área de superficie coincide con la misma. Si vamos al listado, aquí está el listado vivo. Vamos a volver a la planta y vamos a activar estos dos objetos que van a ser lo que tenemos aquí, como esa va a ser el área que va a estar expuesta, y este es el área del espejo y el área del vanitorio. Entonces, vamos a ir a la planta, y en la planta lo que voy a hacer es tomar estos dos elementos y dejarlos donde deberán ir. Eso.
Obviamente, detrás del vanitorio o de este mueble y detrás del espejo, yo no quiero un cálculo de superficie. Me interesa solamente la parte que va a estar expuesta. Y en ese sentido, vamos a la superficie, ahí está puesto, actualizado inmediatamente en la elevación interior. Y ahora, la superficie cubierta se ve reducida de 5,50 m a 4,11 m. Pero, si miramos realmente lo que está pasando acá, eso irá a estar informando 3,3 m. Entonces tenemos un problema. Y en realidad no es un problema, sino que tiene que ver con la inteligencia que tiene ArchiCAD, porque este es un espejo que, si entramos a su definición, tiene un marco. Con lo cual ArchiCAD entiende que hay un marco y después hay vidrio, por lo tanto lo que está cubierto es solamente el marco. Y probablemente hacer un muro que se va a colgar sobre el muro. Entonces, voy a cambiar a un muro, a un espejo más bien, sobrepuesto, donde no hay, disculpen, es un muro empotrado, un espejo empotrado. Aplico, y ok, así luce. Entonces toda la superficie del espejo está cubriendo la cerámica que va detrás del muro. Así es como se ve. Y si voy a la superficie cubierta, tengo el área que calculé manualmente con mi esquema. 3,3 m, 3,3 m. Ahora, eso no es gratuito. Eso viene de las definiciones del esquema. En las definiciones del esquema, yo le estoy pidiendo a ArchiCAD que busque todos los elementos que son muros con un compuesto específico o con un material específico, y luego, iniciando el filtro, le pido que me muestre la información asociada a esos elementos. En ese sentido tenemos una buena cantidad de información que desplegar, pero la que a mí me interesa y la que es fundamental y la que en el listado de superficies presta la mayor utilidad es el área expuesta. El área expuesta es un listado que me permite definir cuáles son los elementos que cubren a otros. En este caso, los muros, pilares, vigas, y todos con una condición O. Una cosa muy interesante de ArchiCAD es que tiene la opción de utilizar condiciones I y O en cualquier estructura. En este caso, el último es un objeto, que son los que pusimos. Entonces, debido a eso, tenemos este listado donde yo tengo efectivamente el área expuesta, que esa es la realidad. Obviamente esto me va a ahorrar una cantidad de tiempo tremendo en modelos más complejos. La otra manera de estimar costos es utilizando el menú de cálculo ArchiCAD. En este caso lo que yo hago es vincular un elemento, por ejemplo un muro, con un criterio. Todos los muros que por ejemplo son de 20 centímetros de ancho. Eso lo asocio a una receta, que es un objeto de propiedades, donde le digo que, dado el volumen, por ejemplo, multiplique el volumen por un valor X, y ese valor me entregue la cantidad de arena o de cemento, o de cualquier otro componente. Y eso es un reporte que puede ser que en el fondo me va a entregar costos, o que puedo exportarlo a Excel para que un departamento de estimaciones realice su trabajo. El objeto de propiedades es básicamente una receta, donde yo digo que, dado una superficie o un volumen o cualquier cosa que quiera, lo multiplique y me va a dar la cantidad de piezas de, por ejemplo, el ladrillo, la cantidad de piezas de bloque de hormigón, etc. Y así voy a obtener una estimación precisa utilizando ArchiCAD para esto. Obviamente, como mencionaba anteriormente, hay otras herramientas como Presto que permiten hacer lo mismo. Al menos en Chile tenemos algunas oficinas que lo usan y que les funciona bastante bien. ¿Qué hay de colaboración? Que es básicamente cuando ya he superado toda mi generación de entregables y quiero pasar a una siguiente etapa. En colaboración interna tenemos el BIM Server. Básicamente un servidor que controla el acceso a los datos, que puede estar expuesto a internet o puede estar dentro de una red interna WAN, ¿cierto? Y donde distintas oficinas se pueden ir conectando, distintos usuarios, viajeros por ejemplo, ir revisando el avance del modelo utilizando los roles que se establezcan en el BIM Server. Esto es a nivel de colaboración interna. Acá vamos a ver un video bastante rápido de cómo desde un computador Mac, que es este computador en particular, me conecto a un proyecto utilizando Teamwork y el BIM Server, y donde hay dos usuarios trabajando.
el usuario 1 va a efectuar una reserva que puede ser basada en cualquier criterio, todos los muros, todas las losas, pilares o en este caso un área en particular. Va a seleccionar un área específica y la va a reservar. La reserva de elementos en Teamwork es inmediata, o sea, en este momento ya nadie más puede tomar esos elementos y editarlos. El usuario que está corriendo sobre una máquina Windows puede ver inmediatamente quién tiene la propiedad de cada elemento, con una representación gráfica que sale bastante rápida ahí, y incluso puede resaltar con colores quién es el dueño de cada una de estas fases, o cada uno de estos elementos más bien. La reserva se puede destacar de esa manera o también puede utilizarse otros métodos. Cuando se realiza un cambio, por ejemplo, ahí se realiza un cambio desde el lado de Windows, ArchiCAD permite enviar mensajes internos utilizando el servicio de mensajería y puede solicitar, por ejemplo, que se revise el elemento a un usuario particular. En este caso soy yo y bueno, me están enviando un mensaje que con un área visible, ¿cierto? Y un elemento resaltado. De vuelta en OS X o en Mac, llega el mensaje, se puede seleccionar la vista con que se creó el mensaje y se puede, una vez recibidos los cambios, ver y resaltar el elemento en cuestión para someterse a aprobación. Entonces, en este caso, ese es el elemento y de vuelta se envía un mensaje al otro usuario que está trabajando sobre Windows. Esa es la manera en que Teamwork opera y es por esto que en realidad es una de las mejores herramientas para colaborar, al menos al interior de la oficina. ¿Qué hay de colaboración hacia el exterior de la oficina? Tenemos Vimeo, que ya estuvimos viendo hace un par de minutos, ¿cierto? Que me permite comunicarme con clientes y el sitio utilizando Vimeo o Vimeo Pro. Por otra parte, puedo exportar a IFC el modelo estructural, que utilizando un mapeo de atributos desde ArchiCAD a IFC, ¿cierto? Aparte, en ArchiCAD puedo generar archivos BCF que me permiten resaltar ciertos elementos y ciertas vistas para comunicarme con otros especialistas que están utilizando un flujo de trabajo BIM, y en eso estoy pensando con IFC. Y por otro lado, una combinación inteligente de los modelos que me puedan llegar desde el estructural basados en IFC. Entonces, eso es una de las cosas notables que puedo hacer en ArchiCAD. Por otra parte, también existe una continuidad del modelo BIM para seguir avanzando en el ciclo de vida del edificio a través de COBie. COBie, como pueden ver acá, View East dice que ArchiCAD es 100% cumple con COBie, lo cual implica que esta planilla Excel tremenda me permite intercambiar toda la información de la maquinaria asociada a mi edificio a software de Facilities Management sin perder datos. En suma, ¿por qué ArchiCAD es la mejor herramienta? Que es la pregunta que nos hicimos inicialmente. Primero es porque el proceso de implementación es breve, dado los valores de ArchiCAD que analizamos inicialmente. Luego, el desarrollo del proyecto sobre un modelo único, desde el diseño esquemático hasta el desarrollo de documentación de construcción, es posible. Y ArchiCAD tiene las herramientas que contemplan todas estas fases de agregar más información a cada elemento en la medida en que voy respondiendo las dudas que tengo en el diseño. Después tengo un desempeño inigualable en proyectos. ArchiCAD es extremadamente eficiente en el uso de hardware. Y obviamente, si no trato de modelar uno a uno, va a ser mejor. Tengo un flujo de documentación explícito. Si sigo la lógica que analizamos desde el mapa de vistas, o sea, del mapa de proyecto al mapa de vistas, libro layout y publicador, no voy a tener nunca un problema en cuanto a la documentación. De la base de datos del edificio virtual puedo extraer cualquier tipo de información, como ya acabamos de ver. Y por otra parte, la colaboración usando el BIM Server o el BIM Cloud y Teamwork al interior de la oficina me puede hacer extremadamente productivo y terminar proyectos en muy poco tiempo. Y por otra parte, el soporte formato IFC, como parte de nuestro ADN, el OpenBIM, nos permite colaborar con la aplicación que más útil para cada especialista y en cada región.